Capítulo 291. Sabusa el sin espada. Kimimaro no era estúpido. Aunque no había tenido mucho trato con personas del exterior durante su crianza, habiendo pasado toda su vida encerrado en una celda, no era estúpido. Masahiko no poseía el tipo de encanto personal de Orochimaru, así que Kimimaro cuestionó su identidad de inmediato. ¿Por qué un dios saldría perforando una pared, y encima se vería exactamente igual que esa estatua? Masahiko hizo una pausa y adoptó una expresión profunda. Dios es omnipotente, y su apariencia cambia constantemente. Kimimaro. Sin importar cómo lo mire, esto no es confiable. Si eres omnipotente, ¿puedes sacarme de aquí? Por supuesto que puedo, pero ¿por qué habría de sacarte? Kimimaro se sobresaltó, y luego su rostro se ensombreció. ¿Ni siquiera Dios puede salvarme? Masahiko negó con la cabeza y sonrió. Aunque yo no voy a salvarte, alguien te sacará de aquí muy pronto. En su percepción, un miembro del clan Kaguya se dirigía directamente hacia el calabozo. Kimimaro levantó la vista de golpe, con un destello de esperanza en los ojos. ¿De verdad? Antes de que las palabras terminaran de caer, la puerta del calabozo fue abierta por alguien, y la luz cegadora del sol se coló hacia adentro. Kimimaro, ha llegado el momento de usarte. ¿Puedo salir? Kimimaro miró sorprendido al hombre fornido que estaba frente a él, y luego volvió la vista hacia Masahiko. ¿Eres realmente Dios? ¿Qué Dios? ¿Con quién estás hablando? Apúrate y ven conmigo. Kimimaro quedó atónito. ¿No puedes verlo? ¿Hay alguien más en la celda? El hombre fornido entró y miró a un lado y al otro. No hay nadie. Apúrate y vámonos. La voz de Masahiko resonó en los oídos de Kimimaro. Dios puede elegir si otros pueden ver su presencia o escuchar su voz. El rostro de Kimimaro se llenó de emoción mientras seguía al fornido miembro del clan Kaguya hacia afuera, deteniéndose con cada paso. Masahiko estuvo a punto de soltar una carcajada. Jugar a ser Dios por un momento resultó ser tremendamente divertido. Especialmente ver al pequeño Kimimaro completamente desconcertado por sus fanfarronadas, eso lo hacía aún más divertido. El calabozo quedó en silencio. Masahiko guardó silencio por un momento, reflexionando sobre el propósito de este viaje. Así es, Masahiko había llegado a la Villa de la Niebla por un impulso, sin haber considerado siquiera su objetivo con claridad. Solo recordaba que ese evento había ocurrido en la historia original. La rebelión de los Kaguya, luego Orochimaru aparecía y se llevaba a Kimimaro. Los detalles específicos no los recordaba para nada. Además, la causa de la rebelión Kaguya podría ser diferente, otros clanes con Kekko y Genkai también podrían intervenir, era incluso incierto si Orochimaru vendría o no. Incluso si Orochimaru llegaba, Masahiko no había determinado qué hacer, sentía que no sería capaz de atraparlo. Lo mejor sería poder atraparlo. Si no, llevarse al chico de vuelta tampoco sería una pérdida. Tras reflexionar por un momento, Masahiko tomó su decisión. Aunque Kimimaro pertenecía al clan Kaguya, su sentido de pertenencia claramente no era fuerte. Llevárselo de regreso a la tierra de los remolinos no debería ser demasiado difícil. Y de paso, cobraré la deuda que la tierra del agua tiene con la tierra de los remolinos. La figura de Masahiko desapareció del calabozo. Afuera, bajo la percepción de Masahiko, solo quedaban dos fluctuaciones de chakra en el recinto del clan Kaguya. Una era Kimimaro, y la otra era el hombre fornido que acababa de llevárselo. En un destello, Masahiko apareció frente a los dos. Dios. ¿Estás aquí? Kimimaro lo saludó con entusiasmo. El hombre fornido, que estaba hablando con Kimimaro, se sobresaltó. Se giró para enfrentarse a Masahiko pero no vio nada. ¿Qué Dios? Si hay un Dios en este mundo, debería pertenecer a nuestros Kaguya. Masahiko torció el labio. Bueno, si Kaguya Otsutsuki cuenta como un Kaguya. Dios sí pertenece a nuestro clan Kaguya. Se ve exactamente igual que la talla del calabozo. El hombre fornido, que originalmente no le prestaba mucha atención al asunto, adoptó una expresión solemne. ¿La talla del calabozo? Dirigiéndose al espacio vacío donde estaba Masahiko, habló con respeto. ¿Es el primer jefe del clan? ¿Acaso su espíritu en el más allá nos protege a los Kaguya? Masahiko hizo una pausa, a punto de soltar una carcajada. ¿El primer jefe del clan? Así que es él. Con razón me parecía tan familiar. ¿De verdad eres tú? El rostro del hombre fornido mostró fanatismo mientras se arrodillaba en una rodilla. Luego apareció en su expresión una indignación profunda. Jamás olvidaremos tus enseñanzas. Pero la tierra del agua está llena de cobardes que se aferran a la vida y le temen a la muerte. Pensar que se rendirían ante la tierra de los remolinos.
Ahora iremos a matarlos a todos, tomaremos el poder y los vengaremos a ti y a los demás ancestros. Masahiko suspiró internamente mientras el hombre fornido seguía hablando. Kimimaro, sígueme. Dicho eso, usó el parpadeo corporal para marcharse. La apariencia actual de Masahiko era la del anciano del clan Kaguya que había liderado la huida de los Kaguya hacia la Tierra del Agua durante el período de los estados en guerra. Esta persona tenía un gran peso en la larga vida de Masahiko. Fue precisamente después de lidiar con él durante un mes que Masahiko adoptó el alias Uzumaki Shisen Uzumaki, el que negocia barra maniobra. El anciano Kaguya que juró venganza en aquel entonces también había transmitido las llamas del resentimiento a las generaciones más jóvenes. Pero para ese momento, la brecha entre los Kaguya y los Uzumaki se había vuelto cada vez más amplia. En esta generación de Kaguya, solo Kimimaro había despertado el Shikotsumyaku. Quizás la noticia de la resurrección de entre los muertos de Masahiko les había arrebatado su último atisbo de confianza en la venganza, llevándolos a elegir la aniquilación en combate. Un grupo de apenas 20 y pico de personas no podría jamás tomar el poder en la Tierra del Agua. Masahiko sacudió la cabeza. Al ver a Kimimaro mirándolo con ansias desde una corta distancia, sacudió la cabeza y sonrió. Dios, ¿qué debo hacer ahora? Haz lo que quieras hacer, dijo Masahiko con una sonrisa. Kimimaro dudó por un momento, y luego también salió disparado del recinto del clan. Ya que Dios no daba instrucciones, seguiría las órdenes anteriores del hombre fornido e iría a masacrar a los ninjas de la niebla. Masahiko lo siguió desde lejos, rastreando el avance de Kimimaro, manteniendo una distancia que no era ni demasiado grande ni demasiado pequeña, temeroso de que si se encontraba con Orochimaru, pudiera ahuyentarlo. Sin embargo, no se encontró con Orochimaru, sino con dos conocidos. Sabusa y Aku. ¿Acaso está destinado a cruzar ese puente, destinado a encontrarse con ella? Sabusa terminó encontrándose con Aku de todas formas. Frente a los dos, Kimimaro adoptó una postura defensiva. ¿Son ninjas de la Villa de la Niebla? Sabusa apoyó una mano en la larga espada que cargaba a la espalda y negó lentamente con la cabeza. No. Masahiko aún no sabía que la rebelión en la Villa de la Niebla había sido iniciada precisamente por Sabusa. Ahora que era un ninja renegado, naturalmente no admitiría ser un ninja de la niebla. Kimimaro quedó atónito por un momento y se preparó para rodear a los dos y seguir avanzando. Sin embargo, la figura de Masahiko apareció de repente a su lado. Dios. ¿Tienes alguna orden? Dios. Sabusa repitió con una expresión extraña, desenvainando la larga espada de su espalda. El que juega a ser Dios, ¿quién eres tú? Masahiko no ocultó su figura. Miró la larga espada en la mano de Sabusa, negó levemente con la cabeza, y se volvió hacia Kimimaro. Dice que no es un ninja de la niebla, ¿y tú le crees? La persona que tienes enfrente no es un ninja ordinario. Es uno de los legendarios 7 espadachines ninjas de la niebla, Sabusa el sin espada. Kimimaro se sobresaltó, adoptó una postura defensiva y se preparó para atacar. Aku miró a Sabusa con admiración. Así que el señor Sabusa es tan poderoso. Sabusa. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Capítulo 292. ¿Crees en Dios? Sabusa miró a Kimimaro, que estaba en postura ofensiva frente a él, luego a Aku, que lo miraba con admiración, y finalmente a Masahiko, que actuaba con total seriedad. Sintió que le empezaba a doler la cabeza. ¿Qué 7 espadachines ninjas de la niebla? ¿Qué Sabusa el sin espada? ¿De dónde salió ese título? Estaba convencido de que si los 7 espadachines aún existieran, él debería poder hacerse con una de las grandes espadas. Pero ahora, solo 2 de las 7 espadas quedaban en la Villa de la Niebla. ¿Dónde estaba su parte? Levemente irritado, apuntó su larga espada hacia Masahiko. Su atención estaba completamente concentrada en Masahiko. Antes, no había percibido en absoluto la trayectoria del parpadeo corporal de Masahiko. En cuanto a Kimimaro, aunque era del clan Kaguya, aún era joven y no representaba una amenaza. Al verse apuntado con una larga espada, Masahiko se molestó de inmediato. ¿A qué le apuntas? No irrespetes a Dios. Kimimaro arremetió directamente hacia adelante, espolónoseo en mano. ¿Dios? ¿Estás loco? Sabusa levantó su espada para golpear. Tanto en precisión como en fuerza, Kimimaro estaba en ese momento muy por debajo de Sabusa. La hoja ósea y la larga espada chocaron, y Kimimaro salió volando hacia atrás. Masahiko lo atrapó y lo colocó de vuelta en el suelo. Haber quedado en ridículo frente a Dios hizo que Kimimaro sintiera una profunda vergüenza.
Mientras recuperaba el equilibrio, espolones óseos comenzaron a brotar gradualmente de su cuerpo. ¿El clan Kaguya aún tiene un miembro que despertó el poder? Sabusa miró sorprendido, luego echó un vistazo a Masahiko de nuevo. Entrégame a ese niño. Primero paga. La atmósfera se volvió instantáneamente de lo más incómoda. Masahiko se rascó la cabeza. No entendía cómo esa frase se le había escapado. Al ver la expresión de incredulidad de Kimimaro, de repente sintió un poco de culpa. Aunque pagaras, no te lo entregaría. Salvado. Así es, soy Dios, y Dios no abandona a sus creyentes. Dios. El rostro de Kimimaro se llenó de emoción. Sabusa. ... En ese caso, primero tendré que derribarte a ti, impostor. Liberación de agua. Técnica de ocultamiento en la niebla. Señor Sabusa. Acompañado del grito de preocupación de Aku, su visión quedó gradualmente cubierta por la espesa niebla. La garganta. Espera. Al ver que Sabusa estaba a punto de recitar sus líneas para la técnica de matanza silenciosa, Masahiko lo interrumpió a toda prisa. Ahora quieres suplicar clemencia. ¿Quién quiere suplicar clemencia? Dame un segundo para formar los sellos. Liberación de agua. Técnica de ocultamiento en la niebla. Sabusa. ... La niebla se volvió aún más espesa. Originalmente, Sabusa se apoyaba en la detección del chakra dentro de la niebla que él mismo liberaba para localizar a sus objetivos. Pero con el chakra de Masahiko entrelazado en ella, ahora no podía sentir absolutamente nada. Mirando la espesa niebla en la que ni siquiera podías ver tus pies al estirar la mano, Masahiko asintió satisfecho. Señor Sabusa. Gritó Aku con angustia. Nadie puede ver a nadie, esto es justo. Masahiko dijo esto mientras tomaba a Kimimaro del brazo. Sabusa nunca había visto a nadie neutralizar su técnica de matanza silenciosa de esa manera. Dios. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Kimimaro. Masahiko se rascó la cabeza. Él también estaba bastante preocupado por qué hacer. Habiendo logrado llevarse a Kimimaro con éxito, y ahora topándose con Aku, pensó en aprovecharse de la situación y llevárselo también. Pero Sabusa era un problema. La relación de herramienta entre estos dos era muy complicada y no era fácil de separar. ¿Llevarse a Sabusa también? Masahiko estaba algo reticente. Llevarse a dos niños era una cosa, pero realmente no tenía ganas de acoger a un joven delincuente de 20 y tantos años. Mientras reflexionaba, una fuerte ráfaga de viento llegó desde atrás. Sabusa finalmente había tanteado el camino hasta llegar a Masahiko. Kimimaro reaccionó y se apresuró a desviar la larga espada con su espolón óseo. ¡Dios! ¡Cuidado! Kimimaro absorbió la fuerza del golpe y retrocedió deslizándose, pero no chocó contra Masahiko. Masahiko ya había desaparecido de su lugar y aparecido al lado de Aku. Con la técnica de matanza silenciosa neutralizada, Kimimaro debería poder aguantar 2 minutos en esta espesa niebla. El sonido del choque de armas llegaba de manera continua desde una corta distancia, pero Masahiko concentró su atención en Aku, que tenía frente a él. Tras reflexionar un momento, esbozó una sonrisa amable. Chica, ¿crees en Dios? Yo soy Dios. Aku, sosteniendo algunos embón de hielo, estaba en alerta máxima y estaba a punto de hablar cuando Masahiko lo interrumpió. Sé que eres un chico, no hace falta que expliques. Masahiko suspiró. Él no era Naruto. ¿Cómo no iba a poder distinguir entre hombre y mujer? Pero al mirar ese rostro pequeño frente a él, que solo podía describirse como hermoso, realmente le costaba un poco admitirlo. No creo en Dios. Masahiko se rascó la cabeza. ¿Cómo reclutaba Orochimaru a los chicos? Urgentemente necesitaba un manual para raptar niños en este momento. ¿Y si vienes conmigo y puedo darte un propósito en la vida? Masahiko sintió un ligero dolor de cabeza. Esas palabras simplemente no sonaban confiables sin importar cómo las dijera. Aku ni siquiera sabía cómo responder. Por suerte, Kimimaro salió volando y fue atrapado nuevamente por Masahiko, rompiendo el incómodo silencio. Sabusa también se acercó. Miró a Masahiko, luego a Aku frente a él, levemente indeciso. ¿Quién eres exactamente? Señor Sabusa. Aku corrió hacia él, y Masahiko no lo detuvo. Pudo ver que cuando Aku corrió al lado de Sabusa, Sabusa exhaló sutilmente un suspiro de alivio. «Qué complicado», suspiró Masahiko. Parecía que Aku no había conocido a Sabusa recién ayer, y Sabusa no lo trataba simplemente como una herramienta. Eso hacía aún más difícil separarlos. Sabusa, ¿crees en Dios? Sabusa. ... La espesa niebla se disipó cuando Masahiko canceló la técnica de ocultamiento en la niebla. ¿De verdad no crees, eh? Masahiko lució arrepentido. Bueno, vámonos, Kimimaro.
Masahiko tomó a Kimimaro, que estaba levemente herido, de la mano, se dio la vuelta y se fue. Sabusa no los persiguió. No estaba seguro de poder ganar, y además, Masahiko no había aprovechado la oportunidad para atacar a Aku. Mientras los dos se alejaban, una voz llegó de repente a los oídos de Sabusa. Soy el gran anciano del clan Uzumaki, Masahiko Uzumaki. Si no tienes a dónde ir, puedes venir a buscarme a la tierra de los remolinos. Aunque no tengo una gran opinión de ti, el niño que está a tu lado tiene un gran potencial. Si te unes a la tierra de los remolinos, puedo darte la espada del verdugo. Sabusa quedó atónito por un buen rato, y luego sus cejas se fruncieron con fuerza. Espera, su frente se arrugó con fuerza. Ya no tenía cejas. Señor, Sabusa. Aku lo llamó suavemente. TSH, su personalidad es tan poco confiable como dicen los rumores. Siendo menospreciado, ¿eh? Dios, lo siento, no pude derrotarlo. Kimimaro estaba muy avergonzado. Masahiko negó con la cabeza. ¿Cuántos años tienes? Tarde o temprano podrás derrotarlo, y no será demasiado tarde. Aunque los miembros del clan Kaguya que despertaban el Jikotsum-yaku tenían vidas cortas, una vez que llegaban a la adultez, tenían garantizado ser Jinin, y de los más fuertes en ese rango. En cuanto a Kimimaro, su potencial iba incluso más allá de eso. La enfermedad del Kekkei Genkai, me pregunto si mi ninjutsu médico y mi farmacología podrán curarla. Masahiko entrecerró los ojos levemente, y luego se quedó paralizado. En su campo visual al frente, apareció una figura familiar. Antes de que Masahiko pudiera hablar, Kimimaro se lanzó velozmente hacia adelante, solo para ser devuelto con una sola patada, dejándolo fuera de combate de inmediato. Esperen, ustedes dos, no soy un ninja de la Villa de la Niebla. Una voz ronca y familiar. Masahiko sonrió, pensando para sí mismo. Finalmente llegaste. Menos mal que no me rendí, Orochimaru. Capítulo 293. El trío de caras negras. Orochimaru miró a Kimimaro con una expresión de codicia. El traficante de personas Orochimaru había iniciado sesión. Antes de que pudiera siquiera comenzar su rapto, notó que el ninja parado junto a Kimimaro lo miraba con la misma expresión de codicia. Era exactamente igual a como él estaba mirando a Kimimaro. Orochimaru se quedó paralizado por un momento, y luego reveló una expresión de profundo interés. Era la primera vez que alguien lo miraba de esa manera. Masahiko también salió de sus pensamientos. No hay manera de que Orochimaru pueda ver a través de mi jutsu de transformación. Mientras hable de forma confiable, es mejor que simplemente trate de no hablar para nada. Dios. Kimimaro lo llamó, sin quitar los ojos de encima a Orochimaru. La comisura de la boca de Masahiko se contrajo. En ese momento, probablemente debería seguir el juego y decir, el ninja frente a ti no es un ninja ordinario. Es uno de los legendarios 7 espadachines ninjas de la niebla, Orochimaru el sin espada. Dios. Repitió Orochimaru, y la sonrisa en su rostro se hizo cada vez más amplia. Hay ninjas de la Villa de la Niebla detrás de nosotros. Orochimaru se giró levemente hacia un lado. Detrás de él había un precipicio, y al pie del precipicio, un grupo de ninjas Kaguya y de la Villa de la Niebla estaban enfrentados en combate. Kimimaro dudó por un momento y miró a Masahiko. Masahiko asintió levemente, indicándole que podía ir. Mientras Kimimaro se lanzaba hacia adelante, Masahiko se encontró con esos ojos de serpiente. Ahora que me he topado con Orochimaru, ¿qué debería hacer? Masahiko reflexionó internamente. Si revelo mi identidad, podría huir, y volver a encontrarlo sería un fastidio. Orochimaru habló primero. ¿Por qué ese niño te llama Dios? Porque soy Dios. ¿Crees en Dios? Habiéndose acostumbrado a su identidad como Dios, Masahiko respondió de manera inconsciente. Orochimaru se lamió los labios, mirando a Masahiko con la expresión que normalmente reservaba para los lunáticos. Esquivando el tema, preguntó. ¿También eres del clan Kaguya? ¿Por qué no te unes a la batalla? Masahiko finalmente recobró el sentido. Ateniéndose al principio de no hablar para no delatarse, simplemente sacudió la cabeza levemente. Sin embargo, Orochimaru llenó los espacios en blanco por su cuenta. Parece que no todos los Kaguya son unos locos. Aún quedan miembros que saben preservar el linaje del clan. Supuso que Masahiko era un anciano Kaguya que protegía a Kimimaro. Ese niño tiene buena actitud. Realmente no debería morir en un lugar como este. Masahiko asintió, aún sin hablar. Deja que venga conmigo. Puedo ayudarlos a ustedes, los Kaguya, a preservar su última chispa. Masahiko sacudió la cabeza. ¿Crees que puedes protegerlo bien? Masahiko asintió. Si no estás tranquilo, puedes venir a mi lugar junto con ese niño.
Masahiko quedó atónito por un buen rato antes de darse cuenta de que Orochimaru en realidad quería raptarlo a él también. Asentir, asentir, asentir. Si podía seguir a Orochimaru y encontrar su base, entonces las cosas estarían mucho más aseguradas. Orochimaru. ... Siento que algo no está del todo bien. Sin pensarlo demasiado, se volvió para observar a Kimimaro, que seguía en combate. El Shikotsunyaku era simplemente absurdo. Kimimaro, de 8 años, apenas estaba al nivel de Genin, pero contra ninjas de la Villa de la Niebla del mismo nivel, prácticamente los eliminaba al instante. Incluso si su oponente era un Chunin, solo podían frenarlo por un momento. No eran rival para Kimimaro. Sin embargo, las heridas que había sufrido en su enfrentamiento anterior con Sabusa no habían sanado del todo, y gradualmente cayó en una situación crítica. ¿No vas a salvarlo? Orochimaru volvió a hablar. Masahiko se sobresaltó. Esto era una prueba de su capacidad de combate, extendió su mano derecha hacia adelante, adoptando una pose de adelante, tú primero. Orochimaru. ... Como era de esperarse, no hay personas normales entre los Kaguya. No había remedio. Acababa de desertar y urgentemente necesitaba construir sus propias fuerzas. Kimimaro era el candidato más adecuado que había encontrado en los últimos días, ya fuera en términos de talento o de personalidad. En cuanto al dios en los ojos de ese niño, simplemente lo llevaría consigo. Con suficiente tiempo, naturalmente aprendería quién era el verdadero dios. Lo que siguió fue una masacre unilateral. Al pie del precipicio solo había un campo de batalla pequeño. Los combates entre Chunin estaban en el otro lado. Un grupo de Chunin y Genin enfrentados a Orochimaru no podía aguantar, bueno, aguantaron varios decenas de intercambios. Masahiko miraba con la comisura de la boca contraída. Orochimaru realmente estaba dando todo para raptar a Kimimaro. Contra oponentes a los que claramente podía eliminar al instante con un solo movimiento, insistía en intercambiar varios golpes para exhibir su fuerza y su ninjutsu. Hacerlo logró el efecto deseado. Kimimaro le lanzó miradas de admiración, pero sus palabras posteriores hicieron que el rostro de Orochimaru se tensara. ¿Dios te envió a salvarme? Así es, yo le ordené que viniera. Masahiko apareció oportunamente a su lado. Orochimaru. ... Al recordar el gesto de Masahiko de antes, sorprendentemente no encontró palabras para refutar. Realmente debía haberme llevado solo al niño. No debía haber esperado que un adulto del clan Kaguya fuera normal. Dios. El rostro de Kimimaro estaba lleno de reverencia. Masahiko le dio una palmadita suave en la cabeza y miró a Orochimaru, notando recién entonces que su expresión no era del todo normal. Gracias por tu ayuda. Esta frase era bastante normal. Muy bien, sin riesgo de delatarse. Joven, ¿es él un anciano de tu clan Kaguya? ¿Por qué lo llamas Dios? Preguntó Orochimaru. El semblante de Masahiko se ensombreció. Orochimaru era desconfiado después de todo. Pero escuchó a Kimimaro responder. Dios originalmente pertenecía a nuestro clan Kaguya. Es omnipotente y omnisciente, así que naturalmente es Dios. Masahiko casi soltó una carcajada internamente. Ese hombre fornido de antes realmente le había hecho un enorme favor. ¿Omnipotente? La característica acción de Orochimaru de lamerse los labios apareció de nuevo. Eso es verdaderamente asombroso. Sin duda. Masahiko casi empezaba a sentir vergüenza ajena por este niño algo ingenuo. Dirigió la mirada hacia adelante. La batalla está casi terminando. Vayamos a ver. Al decir esto, Masahiko sintió cierta emoción. El gran clan Kaguya del período de los estados en guerra estaba llegando a su fin así, sin más. Orochimaru, al verlo, simplemente supuso que Masahiko estaba de duelo por su clan. Kimimaro originalmente quería lanzarse al combate, pero fue detenido por Masahiko, quien lo llevó a un árbol cerca del campo de batalla. Dios, ¿no necesito unirme a la batalla? Preguntó Kimimaro con confusión. No hace falta, la batalla ya está llegando a su fin. En la percepción de Masahiko, solo quedaban 2 miembros del clan Kaguya, uno de los cuales era el hombre fornido de antes. Kimimaro también vio todo esto con claridad. Dios, ¿no vamos a salvarlo? ¿Te tuvieron encerrado todo este tiempo, y aún quieres salvarlos? No es que no quiera ir a salvarlo, sino que no puede. Orochimaru apareció junto a los dos. Dios es omnipotente. Kimimaro lo fulminó con la mirada y observó a Masahiko con esperanza. Orochimaru esbozó una media sonrisa, queriendo ver cómo este dios Masahiko resolvería la situación. Es demasiado tarde, dijo Masahiko con calma. La batalla llegó a su fin.
El fornido miembro del clan Kaguya de antes también recibió un kunai en el pecho que lo atravesó. Mientras ocurría el cambio repentino, como si lo hubiera iluminado una chispa de inspiración, el hombre fornido vio al trío de Masahiko antes de caer. Primer jefe del clan. ¿De verdad eres tú? Mi Kaguya no perecerá. Su muerte puso fin a todas sus preocupaciones, pero ese grito tan fuerte concentró la atención de todos en el trío. ¿El primer jefe del clan? Orochimaru retrocedió pensativamente unos pasos, haciendo que el semblante de Masahiko se ensombreciera. ¿El primer jefe del clan Kaguya? Ridículo, ¿quién está jugando a ser Dios? ¿Acaso creen que puede haber vivido hasta ahora como ese viejo inmortal del clan Uzumaki? Una voz desdeñosa llegó flotando hasta ellos, haciendo que el semblante de Masahiko se ensombreciera por segunda vez. ¡Cuidado! Ese parece ser Orochimaru, el ninja renegado de rango S de la Villa de la Hoja. Podría ser realmente el primer jefe del clan Kaguya. Según la inteligencia, Orochimaru puede usar un ninjutsu que juega con las almas de los muertos, el Edo Tensei. El semblante de Masahiko se ensombreció por tercera vez. Capítulo 294. Orochimaru Newton. Todos los cuervos del mundo son generalmente negros, pero ninguno tan negro como el semblante de Masahiko. Muy bien, rima bastante bien. Habiendo logrado finalmente calmar sus emociones de manera temporal, Masahiko miró a Orochimaru, que parecía listo para huir en cualquier momento. Este anciano es el primer jefe del clan Kaguya, Kaguya Ryoma-kun. Señor, deje de bromear. Se acabó, nos descubrieron. Masahiko dejó escapar un largo suspiro. No te apresures a irte, Orochimaru. Te necesito para algo. No te preocupes, no te voy a golpear. ¿Cómo podría Orochimaru estar tranquilo al escuchar eso? Sin embargo, Orochimaru efectivamente no huyó de inmediato. Señor, ¿vino a la Villa de la Niebla esta vez por este niño? Masahiko le dio una palmadita en la cabeza a Kimimaro y miró a Orochimaru con afecto. Vine por ti. Señor, de verdad he usado toda su sangre, no queda ni una sola gota. Masahiko negó con la cabeza. Mirando a los ninjas de la niebla que se acercaban rodeándolos, sonrió. Orochimaru, que sean testigos del verdadero Edo Tensei. Llama a Madara Yas que los golpee un poco. Orochimaru quedó atónito. Solo entonces se dio cuenta de la verdadera intención de Masahiko, y por un momento, se quedó sin palabras. Señor, la sangre de Madara Uchiha también es limitada. Aparte de la que ya se ha usado, solo queda suficiente para un Edo Tensei más. ¿Solo puedo golpearlo una vez más? Murmuró Masahiko, sintiéndose insatisfecho. ¿Dios? Preguntó Kimimaro suavemente, completamente incapaz de entender su conversación. Masahiko le dio una suave palmadita para tranquilizarlo. Su expresión cambió, intercambió una mirada con Orochimaru, y los tres desaparecieron del lugar. No los persigan. Gritó Ao, que lideraba el escuadrón que los rodeaba, mirando alrededor con cautela. Desde todas las direcciones, escuadrones de ninjas fueron apareciendo. Al frente de ellos estaba el hombre grande y gordo, Fuguki Suikasan. Hizo rebotar a Sameada en su mano, con la carne de su cara temblando. Ao, ¿dónde está Angetsu Osuki? Señor Fuguki, por favor no se dirija al cuarto Mizukage por su nombre directamente, respondió Ao sin humildad y arrogancia. ¿Mizukage? Pronto dejará de serlo. A lo lejos, el trío de Masahiko observaba desde la distancia. El clan Kaguya fue usado como escuadrón suicida. Masahiko suspiró. A este clan simplemente le falta cerebro. El pequeño Kimimaro lo miró sorprendido. Masahiko negó con la cabeza suavemente y recuperó su apariencia original. El clan Kaguya no tiene dios. Dios pertenece al clan Uzumaki. Orochimaru torció el labio en secreto. Kimimaro, sin embargo, reaccionó rápidamente. Dios cambia constantemente. ¿Eso de antes fue solo una de tus transformaciones? ¿Esta es tu verdadera apariencia ahora? La comisura de la boca de Masahiko se contrajo. Este nivel de aceptación, bueno, es bastante bueno. Así es, esta es mi verdadera apariencia ahora. Kimimaro lució emocionado, como si ver la verdadera apariencia de Masahiko fuera un gran honor. Orochimaru lució arrepentido. Qué niño tan fácil de raptar, pero ahora le pertenece a Masahiko. A lo lejos, el conflicto interno de la Villa de la Niebla ya había comenzado. Siguiendo la batalla por el cargo de Mizukage, Fuguki Suikasan cruzó espadas con Angetsu Osuki por segunda vez. Esta vez, no había ninguna Asura que interfiriera. ¿Estos clanes con Kekko y Genkai en realidad están apoyando a Fuguki Suikasan? Masahiko sacudió la cabeza. ¿Aún hay gente mirando desde la orilla?
Las fuerzas ninja de la Villa de la Niebla definitivamente deberían superar a estos dos grupos presentes. Señor, ¿va a intervenir? Masahiko sacudió la cabeza. No tengo ánimo de ayudarlos a sofocar sus conflictos internos. Echó un vistazo a Kimimaro, luego a Orochimaru. El propósito de mi visita a la Villa de la Niebla esta vez ya se ha cumplido. Lo único que queda es esperar a que se asiente el polvo sobre el cargo de Mizukage. Quien se convierta en Mizukage es de quien cobraré la deuda. Entre Angetsu Osuki y Fubuki Suikasan, Masahiko en realidad favorecía levemente al hombre gordo grande. Después de todo, Angetsu Osuki había lanzado previamente una guerra contra la Tierra de los Remolinos. Ya era bastante generoso de parte de Masahiko no masacrarlo directamente. Quedarse atrás ahora, además de cobrar la deuda, se debía a que otra persona había sido añadida a su pequeña libreta. Cada vez que venía a la Villa de la Niebla, tenía que sacar su pequeña libreta para anotar algo. Era el bastardo que había dicho antes. ¿Acaso creen que puede haber vivido hasta ahora como ese viejo inmortal del clan Uzumaki? Masahiko lo tenía bien vigilado. Parece que falta mucha gente. Yagura no debería haber muerto en la guerra, así que debería ser una fuerza de combate muy poderosa como Jinchuriki perfecto. También está Meiterumi, a quien aún no he visto, entre los ninjas de la niebla que combatían en el campo, aparte de Angetsu Osuki, Fubuki Suikasan y Mangetsu Osuki, que estaba combatiendo con Kisame y parecía relativamente familiar, no apareció ni un solo rostro conocido más de la Villa de la Niebla. Señor, si no hay nada más, me retiro, dijo Orochimaru con voz ronca. Masahiko se sobresaltó. ¿Qué prisa hay? Dije que no te golpearía. Solo te busqué para que invocaras a Madara y así curar mi aburrimiento. Señor, de verdad solo queda una porción. De todas formas no necesitas usarla. Con tu fuerza actual, aparte de mí, nadie puede hacerte nada. Orochimaru negó con la cabeza. Señor, tenga paciencia. Actualmente estoy intentando clonar las células de Madara Uchiha. ¿Clonar? Masahiko quedó atónito. Orochimaru ya estaba comenzando a meterse con cosas tan avanzadas. Sintió una leve alegría en su corazón. Quizás no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera golpear a Madara una vez al día. Entonces invoca a mis 3 discípulos para que charlen conmigo un rato. Orochimaru siguió negando con la cabeza. Señor, no tomé tejido corporal de sus 3 discípulos. ¿Dándome tanto respeto? Masahiko estaba entre creerle y dudarlo. La expresión de Orochimaru permaneció sin cambios. No me atrevería a perturbar el descanso tranquilo de sus discípulos. ¿Descanso tranquilo, Masahiko suspiró. Entonces que descansen tranquilos. Que duerman otros 10 años también está bien. Habiéndome tenido como maestro, deben haber estado bastante cansados. Masahiko sacudió la cabeza y se rió suavemente. Mirando a Orochimaru, aparte de la noticia de posiblemente producir a Madara en masa, encontrarlo esta vez no había dado ninguna otra recompensa. Masahiko estaba algo insatisfecho. Orochimaru, quiero saber qué poder del destino encontraste en mi sangre. Orochimaru hizo una pausa. Mi venida a la Villa de la Niebla fue la guía del destino. La comisura de la boca de Masahiko se contrajo. ¿Cómo se volvió así Orochimaru? ¿No era el científico del mundo de Naruto? El destino y todo eso no es para nada científico, pasó de la exploración científica a la teología. No eres Orochimaru, eres Orochimaru Newton, ¿verdad? ¿Newton? Orochimaru lució desconcertado. Masahiko dejó escapar un suave suspiro de alivio. Pensaba que Orochimaru había obtenido sus recuerdos de su sangre. Parecía que no había sido así. ¿Qué es exactamente esta guía del destino? ¿No vino usted a la Villa de la Niebla a buscarme? ¿No es esto la guía del destino? Masahiko torció el labio. Eso es porque conozco la historia original, nadie me guió. ¿Dónde está tu laboratorio? Dímelo para poder encontrarte fácilmente. No necesitas esconderte de mí. Mientras no causes problemas, no te atacaré. Orochimaru se lamió los labios y desapareció del lugar, dejando solo una frase atrás. Señor, usted ya ha estado en mi laboratorio. ¿Ya estuve allí? Masahiko quedó atónito por un buen rato. ¿El que está en la Tierra del Sonido? ¿Estás jugando conmigo? ¿El lugar más peligroso es el más seguro? Masahiko no supo si reírse o llorar. Dios. ¿Qué hacemos? Al ver partir a Orochimaru, Kimimaro preguntó suavemente. Masahiko se volvió hacia el campo de batalla, percibió varios chakras recién aparecidos en los alrededores y sonrió levemente. Un buen espectáculo está por comenzar. Miremos una gran obra de teatro gratuita. Capítulo 295.
El miedo dominado por las banderas tras la partida de Orochimaru, la situación del conflicto interno de la Villa de la Niebla a lo lejos fue aclarándose gradualmente. Fubuki Suikasan seguía sin poder vencer a Angetsu Osuki, pero Angetsu no podía resistir la enorme cantidad de personas del bando de Fubuki. Fubuki fue ganando terreno poco a poco, hiriendo gravemente a Angetsu a costa de heridas leves para sí mismo. Mangetsu Osuki se sacudió a Kisame de encima y fue a apoyar a su padre, mientras Kisame se retiró detrás de Fubuki Suikasan. Angetsu Osuki, durante la batalla por el cargo de Mizukage en aquel entonces, si no hubiera sido por algún bastardo inexplicable que interfirió, ¿cómo pudo haber sido tu turno? Gritó Fubuki Suikasan. Otro para la pequeña libreta, murmuró Masahiko desde lejos. Esta vez, por tu decisión a ciegas, la aldea sufrió bajas enormes. Ya no eres apto para ser Mizukage. Ya que te niegas a ceder el cargo voluntariamente, permíteme ayudarte. A pesar de sus graves heridas, Angetsu Osuki no mostró ningún miedo, con el rostro lleno de desdén. Atacar la tierra de los remolinos fue acordado por unanimidad por todos ustedes. En un momento como este, echarme toda la culpa encima no es más que temer que el viejo inmortal de la tierra de los remolinos venga a ajustar cuentas. Pequeña libreta, otro más. Angetsu Osuki apartó el apoyo de su hijo mayor y continuó. Aunque tenga que dejar el cargo de Mizukage, no se lo entregaré a un bastardo como tú. Fubuki Suikasan también dio un paso al frente. El cargo de Mizukage le da prioridad a la fuerza. En la Villa de la Niebla actual, ¿quién es más adecuado que yo? El portador de las espadas gemelas Hiramekarei había muerto en la guerra anterior, y aún no se había elegido un sucesor. Como el único miembro restante de los 7 espadachines ninjas, el ego de Fubuki Suikasan se había inflado. Como alguien dijo una vez. Para hacer perecer a un hombre, primero deja que su ego se infle. Un kunai clavado desde un ángulo inesperado por una persona inesperada envió al inesperado Fubuki Suikasan al suelo. Con el kunai atravesándole la espalda directo al corazón, ni siquiera tuvo tiempo de decir las palabras así que fuiste tú antes de desplomarse en el suelo. Señor Fubuki. ¿Cómo te atreves? Kisame, bastardo. A lo lejos, Masahiko observó todo esto desenvolverse con una expresión sorprendida. Jugó este juego de asuntos internos muy bien, sin ninguna señal previa. Le dio una palmadita en la cabeza a Kimimaro. Esta acción de dar palmaditas en la cabeza era adictiva, se estaba volviendo algo habitual. Especialmente cuando el niño mostraba esa misma expresión de disfrute que el gato gordo solía tener cuando era un gatito bajo su toque, se sentía increíblemente satisfactorio. Dios, ¿por qué esa gente está peleando entre sí? Probablemente, por la poesía y el horizonte lejano. Masahiko tampoco lo sabía, pero como Dios omnisciente, tenía que dar una respuesta. No fue hasta que docenas de ninjas aparecieron de repente y rodearon y mataron a todos los subordinados de Fubuki Suikasan excepto Kisame, que la situación fue aclarándose gradualmente. Un hombre de mediana edad que a primera vista parecía un villano salió con una sonrisa siniestra. Kisame Oshigaki, bien hecho. Cargando a Sameada, Kisame se retiró detrás de él. Fubuki Suikasan vendió la inteligencia de la aldea a la tierra de los remolinos durante tiempos de guerra, y ha sido ejecutado por mí. ¿Vender inteligencia? Angetsu Osuki mostró una sonrisa burlona. Finalmente apareciste. Me preguntaba cuánto tiempo más ibas a esconderte. Parece que estabas preparado. Ese bastardo de Ao no está aquí. Lo enviaste a buscar a Yagura, ¿verdad? No hace falta esperar, Yagura no va a venir. El hombre de mediana edad sonrió con suficiencia. Se acabó. Apariencia de villano, estilo de villano, diálogo de villano, más el hecho de que nunca lo he visto antes. Este villano también está a punto de morder el polvo. Masahiko explicó suavemente, dejando a Kimimaro completamente desconcertado. ¿Yagura? Sabía que tendrías a alguien para detenerlo. Angetsu Osuki sacudió la cabeza, luego gritó con fuerza. Háganlo. La Villa de la Niebla no puede continuar en este caos. Liberación de lava. Técnica de la aparición fundente. Acompañado de una voz femenina encantadora, los ninjas detrás del villano de mediana edad fueron alcanzados por una enorme ola de lava corrosiva. El rostro del hombre de mediana edad cambió al instante, y se apresuró a usar el parpadeo corporal para escapar. Bajo ese único ninjutsu, sus subordinados sufrieron bajas enormes. Meiterumi. ¿Acaso tu clan no dijo que no participaría en la lucha por el cargo de Mizukage? Además, ambos somos clanes con Kekko y Genkai, liberación de vapor. Técnica de la niebla habilidosa. Meiterumi, finalmente la veo. Parece una chica joven.
En la historia original, la primera aparición de Mei Terumi fue en la cumbre de los 5 Kage, luciendo como una hermana mayor madura. Pero apenas era el año 53 de Konoha ahora. Ella era simplemente una chica que acababa de cumplir 20 años. Su fuerza es bastante impresionante, sin embargo, bajo los ataques de ninjutsu de Kekko y Genkai a gran escala de Mei Terumi, los enemigos menores fueron eliminados rápidamente. Kisame permaneció impasible, usando a Sameada para bloquear una tras otra las oleadas de lava de Mei Terumi. Milord, escapemos. El hombre de mediana edad estaba reacio, pero sabía que la causa estaba perdida. Kisame, detén a Mei Terumi. Los ojos de pez muerto de Kisame se entornaron levemente. Sin problema. El hombre de mediana edad reunió a sus pocos subordinados restantes. Antes de irse, no olvidó soltar una frase amenazante. Mei Terumi, estás ofendiendo a todos nuestros clanes con Kekko y Genkai. Antes de que pudiera terminar, fue interrumpido por Mei Terumi. ¿Oh? ¿Un clan con Kekko y Genkai sin un solo ninja con Kekko y Genkai? A lo lejos, Masahiko lució una expresión extraña. Finalmente se dio cuenta de que era lo que se sentía incongruente. Era claramente un conflicto interno desencadenado por clanes con Kekko y Genkai, y sin embargo solo había aparecido una ninja con Kekko y Genkai, Mei Terumi, y además estaba del lado contrario a ellos. Los principales clanes con Kekko y Genkai de la Villa de la Niebla eran originalmente los Kaguya, Yuki y Osuki. Ahora, los Kaguya y Yuki habían prácticamente perecido, y los Osuki solo contaban con el trío de padre e hijos de Angetsu, Mangetsu y Suigetsu. Estos pequeños clanes con Kekko y Genkai que habían sido suprimidos todo ese tiempo no pudieron contenerse y saltaron a escena, pero lo gracioso era que ni un solo ninja de su generación actual había despertado su Kekko y Genkai. Burlado por Mei Terumi, el rostro del hombre de mediana edad se enrojeció, pero escapar era más importante. Miró a Kisame, indicándole que cubriera la retirada, y se dio la vuelta para irse. Kisame, sin embargo, mostró una sonrisa siniestra, agarró al hombre por el cuello de la ropa con una mano, y lo lanzó hacia Mei Terumi. Un agente triple. Masahiko estaba lleno de sorpresa. No esperaba que Kisame tuviera ese talento. Oh, supongo que no. Ignorando la consternación de todos, Kisame aprovechó el caos, usó el parpadeo corporal para escapar, y huyó hacia las afueras de la Villa de la Niebla. Ante el giro repentino de los eventos, el hombre de mediana edad ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de fundirse justo frente a Mei Terumi. Un hombre decidido. Observando la rápida huida de Kisame, Mei Terumi murmuró. Es una lástima que sea demasiado feo. Síganlo. Dios, vienen hacia nosotros. Kimimaro jaló de la manga de Masahiko. Lo veo. Este buen espectáculo está casi terminando, es nuestro turno de salir al escenario. Observando a Kisame huyendo velozmente hacia él, Masahiko mostró una sonrisa peculiar. Vamos. Masahiko tomó a Kimimaro y saltó del árbol. Kisame también notó a los dos, pero no reconoció a Masahiko. ¿Restos de los Kaguya? Quítense del camino. Agitó a Sameada, indicando que si Masahiko se atrevía a bloquearlo, atacaría directamente. Masahiko lució desconsolado. Hermano cara de tiburón, ¿cuánto tiempo sin vernos, y me tratas así? Los ojos de pez muerto de Kisame se pusieron en blanco, y frenó de emergencia. En ese momento, recordó una vez más el miedo dominado por las banderas. Capítulo 296. Ascender al cielo. Frente a Masahiko, Kisame ya no se preocupaba por los perseguidores que tenía detrás. Recuerdos insoportables del pasado inundaron su mente una vez más. Esa vergonzosa bandera de aquel entonces. Hermano cara de tiburón, ¿por qué mataste al gordo? ¿Acaso el gordo codicioso te retuvo el sueldo? Preguntó Masahiko con una sonrisa. Kisame también era capaz de usar el cerebro. Su mirada se posó en el cabello rojo de Masahiko, revelando una expresión de comprensión. Así que ese Asura eras tú transformado. Verdaderamente inesperado. En realidad me reconociste. Ahora que has descubierto este secreto, parece que tendré que silenciarte. Los ojos de Masahiko destellaron con un brillo malicioso. Kisame apretó a Sameada con más fuerza. En un momento como ese, solo esta espada ninja recién adquirida podía darle una sensación de seguridad. Echando un vistazo a los perseguidores que tenía detrás, sus ojos de pez muerto se movieron de un lado a otro, calculando algo. Masahiko sonrió. Cuando nos alcancen en un momento, no vas a gritar deténlos. Y luego darte la vuelta y correr, ¿verdad? Kisame se quedó paralizado por un momento, y luego consideró seriamente la viabilidad de este método. Claramente, su cerebro de tiburón no era muy brillante.
Entre el escuadrón perseguidor, la más rápida, Meiterumi, se fue acercando gradualmente. Redujo la velocidad y se detuvo frente a Kisame. ¿Alguien lo interceptó? La mirada de Meiterumi pasó por encima de Kisame, miró a Masahiko y Kimimaro, y finalmente se detuvo en Kimimaro. Pensar que el clan Kaguya tiene un chico tan guapo. Es una lástima que sea un poco joven, pero ven con la hermana mayor de todas formas. Frente a Kimimaro, Meiterumi decisivamente comenzó a coquetear. Dios. Kimimaro miró a Masahiko. Masahiko se rascó la cabeza. El chico es bastante encantador, pero esto no está bien. Yo, un tipo tan apuesto parado justo aquí, siendo ignorado. Kisame puso los ojos de pez muerto en blanco. Después de coquetear con Kimimaro, Meiterumi dirigió su mirada hacia Kisame. Kisame Oshigaki, ya no hay necesidad de seguir huyendo. La Villa de la Niebla está en un momento de debilidad. Ya que tomaste la iniciativa de matar al traidor antes, tus acciones pasadas pueden ser perdonadas. Antes de que Kisame pudiera responder, los perseguidores que venían detrás fueron llegando uno tras otro. Mangetsu Osuki preguntó directamente. Meiterumi, ¿por qué no estás atacando? Meiterumi le lanzó una mirada perezosa a Mangetsu. La aldea está escasa de poder de combate ahora mismo. Kisame Oshigaki puede ser retenido y utilizado. Un tipo que podría revelarse en cualquier momento, boom. Kisame golpeó directamente el extremo frontal de Sameada contra el suelo, atrayendo la atención de todos. Esto es verdaderamente un honor. Dejó de intentar huir y observó en silencio cómo se desarrollarían las cosas. Ejem. Masahiko tosió 2 veces para señalar que había otras personas aquí, indicándoles a Meiterumi y Mangetsu que se pelearan entre sí más tarde. ¿Restos de los Kaguya? La mirada de Mangetsu se concentró instantáneamente en Kimimaro. Masahiko quedó boquiabierto. ¿De verdad tenía cero presencia? 2 personas seguidas se habían concentrado en Kimimaro y lo habían ignorado a él. Por fortuna, Meiterumi finalmente dirigió su mirada hacia él esta vez. ¿El tío de pelo rojo? Mirándolo bien, también eres bastante guapo. Es una lástima que seas un poco mayor, no eres adecuado para mí, es mejor que ese hermanito Kaguya venga con la hermana mayor. Masahiko. Después de un buen rato, Masahiko suspiró con resignación. Frotó casualmente la pequeña cabeza de Kimimaro y desapareció del lugar. Había localizado al objetivo número 1 de la pequeña libreta entre la multitud y fue a enviarlo a ascender al cielo. Un ascenso literal al cielo, hombro a hombro con el sol. Su figura apareció entre el grupo de ninjas. Con una patada, ese ninja gritó mientras volaba cada vez más alto, más y más alto, hasta que su figura ya no podía verse. Masahiko usó toda su fuerza, dándole la aceleración Masahiko, suficiente para enviarlo volando 1 o 2 mil metros. Ignorando las miradas atónitas de los ninjas, que luego apuntaron sus kunai hacia él, Masahiko desapareció nuevamente y regresó al lado de Kimimaro. Ejem. Primero, permítanme presentarme. Soy Masahiko Uzumaki, el que ustedes llaman el viejo inmortal del clan Uzumaki. Al decir esto, Masahiko miró a Meiterumi. Este año debería ser 121 años. Mi edad es un poco mayor por unos 100 años. Lo siento mucho por eso. La expresión de Meiterumi cambió, era un poco incómodo. Gritos llegaron flotando desde arriba. Después de la presentación de Masahiko, el ninja que había ascendido al cielo finalmente cayó de vuelta. Meiterumi no podía permitirse el lujo de estar incómoda. Intercambió una mirada con Mangetsu Osuki. Liberación de agua. Ola de agua en colisión. Usando la liberación de agua simultáneamente, formaron un pequeño estanque, atrapando al ninja que caía del cielo. Pero el impacto desde tal altura aún le costó al ninja la mitad de su vida, y cayó en coma. Habiendo salvado a su compañero, Meiterumi apartó el cabello castaño que cubría su ojo derecho, sus ojos verdes fijos en Masahiko. Mangetsu también estaba en máxima alerta. Las acciones de Masahiko recién no habían sido amistosas. Señor Masahiko Uzumaki, la Villa de la Niebla ya se rindió ante la Tierra de los Remolinos. Masahiko agitó la mano. Sí, sé que se rindieron, pero no han pagado su deuda. Solo pensé en venir a echar un vistazo, no esperaba ver un espectáculo tan bueno. Reuniremos los materiales de compensación muy pronto, dijo Mangetsu. Por favor tenga un poco más de paciencia. Masahiko hizo una pausa, y de repente lo entendió. Estaban esperando que esos pequeños clanes se rebelaran, y luego usando el dinero obtenido al confiscar sus propiedades para pagar la deuda a la Tierra de los Remolinos. Verdaderamente un buen método. Los ninjas circundantes se agitaron levemente, claramente sin saber que esto era una trampa.
Ya albergaban intenciones rebeldes. Nosotros simplemente aprovechamos la situación. La voz de Angetsu Osuki llegó mientras Sao lo apoyaba para llegar a la escena. Masahiko sonrió. Eso queda a criterio de ustedes. Pero herido como estás, si te envío al cielo, probablemente morirás. En cuanto se dijeron estas palabras, Mangetsu inmediatamente usó el parpadeo corporal para ponerse al lado de su padre, poniéndose en guardia. Angetsu sonrió amargamente. Sabía en qué momento había ofendido a Masahiko. Había sido demasiado suelto de lengua antes y lo había llamado viejo inmortal. Señor, ¿podría dejarme descansar y recuperarme por unos días? Puede quedarse en nuestra villa de la niebla por unos días. Sería un honor para nosotros que asistiera a la ceremonia de inauguración de nuestra quinta Mizukage. Masahiko se sobresaltó. ¿Quinta Mizukage? Así es. Meiterumi solo tiene 20 años, pero su fuerza ya ha superado la mía. En la villa de la niebla, el más fuerte se convierte en Mizukage. Masahiko sonrió y miró hacia atrás a Kisame. En su opinión, la Meiterumi actual no necesariamente podría vencer a Kisame ahora que tenía a Sameada. Siguiendo su mirada, Angetsu también miró a Kisame. Kisame Oshigaki, ¿estás dispuesto a convertirte en miembro de la nueva generación de 7 espadachines ninjas de nuestra villa de la niebla? 2 espadachines ninjas, corrigió Masahiko con una sonrisa. Angetsu casi escupió sangre. Más de la mitad de la razón para atacar la tierra de los remolinos esta vez había sido recuperar las 4 espadas ninja perdidas. Será mejor que te apresures a descansar tu cuerpo. Enviarte a ascender al cielo después de que tome cargo la quinta Mizukage ya es de mi parte ser generoso. Señor, ¿podemos rescatar las espadas ninja con dinero? El rostro de Mangetsu estaba lleno de esperanza. No estaba dispuesto a aceptar que Meiterumi se convirtiera en la quinta Mizukage. Si pudiera tener una espada ninja adecuada, creía que no necesariamente le perdería a ella. Masahiko negó con la cabeza, mirando a Kisame sin importarle las reacciones de los demás ninjas de la niebla. Estaba pensando que algún día, crearé los 7 espadachines ninjas de la tierra de los remolinos. Kisame. Tuvo un mal presentimiento. Capítulo 297. La muerte de Anso 3 días después, posada de huéspedes de la villa de la niebla. Masahiko estaba sentado con las piernas cruzadas en una silla con una expresión de resignación. En la cama no muy lejos, el pequeño Kimimaro dormía profundamente. Aunque este niño es fácil de llevarse, le falta un poco de sentido de seguridad. Cuando regresemos a la tierra de los remolinos, tendré que elegirle 2 compañeros para que pueda integrarse. No puedo estar con él todo el tiempo. Quizás porque había estado encerrado y solitario por demasiado tiempo, al encontrarse con un dios como Masahiko esta vez, se negaba a apartarse de su lado ni por un momento. ¿Quién sabe cómo lo manejó Orochimaru en la historia original? En resumen, durante los últimos 5 días, Masahiko solo había podido dormir en una silla. No puedo dormirme abrazando a un niño, ¿verdad? Si fuera una chica pequeña, tampoco. Masahiko se rascó la cabeza, se levantó y empujó la puerta de la habitación para abrirla. Era otro día nuevo. Habiendo permanecido en la villa de la niebla durante 5 días, la ceremonia de inauguración del Mizukage finalmente había llegado. Que Meiterumi se convierta en la quinta Mizukage no ha cambiado, pero el momento es diferente. Es antes. Deberían haber bastantes puntos de testimonio. Pero antes de eso, hay una cosa más. Masahiko llamó directamente a la puerta de la habitación de enfrente. 2 segundos después, la puerta se abrió, revelando los ojos de pez muerto de Kisame. Hermano cara de tiburón, ¿ya te decidiste? Estoy haciendo una excepción al invitarte. Masahiko todavía no había cambiado su apodo para Kisame. Los 7 espadachines ninjas de la niebla existen solo de nombre ahora, y tus acciones anteriores hacen difícil que los de arriba confíen en ti. Conviértete en miembro de la primera generación de los 7 espadachines ninjas de la tierra de los remolinos. Kisame puso los ojos de pez muerto en blanco. En realidad realmente quería aceptar, pero resistía fuertemente el apodo de hermano cara de tiburón. El solo pensar en enfrentarse a Masahiko todo el día en la tierra de los remolinos si aceptaba hacía que su futuro pareciera sombrío. Señor, ¿podría cambiar el apodo? Masahiko se sobresaltó. Si te unes a la tierra de los remolinos, ¿puedo llamarte Sameada cara de tiburón? ¿Hermano Sameada? El rostro azulado de Kisame se puso aún más azul. Esta era exactamente la razón por la que seguía dudando. Dios. El pequeño salió caminando, frotándose los ojos somnolientos. Es de mañana. Masahiko le revolvió el cabello despeinado. Es de mañana.
Prepárate, vamos a ver la ceremonia de inauguración de la quinta Mizukage. Soy su distinguido invitado. Después de asistir, todavía tengo que enviar al cuarto Mizukage a ascender al cielo. Había escuchado que el que había ascendido al cielo antes todavía no había despertado del coma. Mientras tanto, campo de batalla de la Tierra de la Lluvia. Yaiko, Ameyu y Ringo, Obito y Rin habían infiltrado silenciosamente el área central de la Tierra de la Lluvia, la residencia de Ansho. Evitaban a los ninjas de patrulla cercanos cuando podían. Cuando no podían, Obito los asesinaba usando el ninjutsu espacial de su Mangekyo Sharingan. Obito había despertado 10 días atrás. Durante esos días, además de recuperarse de sus heridas, también se familiarizó con las habilidades de su Mangekyo Sharingan. Al enterarse de que Rin había sido salvada por Yaiko, Obito estaba tan agradecido que podría haber llorado, ahora lo llamaba hermano mayor Yaiko con cada aliento. Al enterarse del ideal de Yaiko, librar al mundo de la guerra, su admiración alcanzó su punto máximo. Además, la batalla anterior casi le había costado la vida a Rin, lo que también lo hizo odiar la guerra. Ahora siguiendo a Yaiko, queriendo pacificar la guerra en la Tierra de la Lluvia, su primer objetivo era el envejecido semidios, Ansho de la Salamandra. La infiltración transcurrió muy bien. Fueron suavemente descubiertos y suavemente rodeados. Ansho salió de entre la multitud, su mirada recorriendo a Yaiko y a Meyu y Ringo. Así que son ustedes dos. Lograron escapar con vida en aquel entonces, y ahora regresan proactivamente a buscar la muerte. Ameyu y Ringo apuntó sus espadas del trueno hacia Ansho. Dije que no necesitábamos infiltrarnos. Este mocoso Uchiha es completamente poco confiable. Mejor hubiera sido que simplemente cargáramos de frente. Maldito Ansho. El tajo que me diste en aquel entonces todavía me duele levemente incluso ahora. Frente a la burla de Ameyu y Ringo, Obito sorprendentemente no respondió. Quizás porque había crecido siguiendo a Masaiko, sus formas de pensar se iban pareciendo. Su impresión de Ameyu y Ringo era: ojalá el tajo de Ansho hubiera sido un poco más fuerte y le hubiera arrancado todos los dientes. ¿Mocoso Uchiha? La mirada de Ansho se concentró en Obito. ¿También se ha involucrado con Oa? ¡Qué fastidio! Yaiko habló en voz alta. Ansho de la Salamandra. Conocido como un semidios, no solo has fracasado en traer paz a la Tierra de la Lluvia, sino que has llenado este país de dolor. Ya no eres apto para liderar esta nación herida. Chico ingenuo, habló Ansho en voz baja. Atrapada entre grandes naciones, la Tierra de la Lluvia inevitablemente tenía que estar llena de guerra. Jutsu de invocación. Tierra del agua, frente al edificio del Mizukage. Masaiko estaba sentado en su silla, adormilado. Su calidad de sueño había sido verdaderamente pobre estos últimos 2 días. Escuchando la declaración de Mizukage de la hermosa Mei Terumi, casi se quedó dormido. A su alrededor había grupos de ninjas de la niebla que ocasionalmente le lanzaban miradas asesinas. Mientras escuchaban la declaración del Mizukage, aparte de Masaiko, todos los demás estaban de pie, incluyendo Angetsu Ozuki. No fue hasta que un aviso del sistema apareció. Fue testigo y cambió significativamente la historia secundaria del mundo de Naruto. La quinta Mizukage. Obtuvo 5 puntos de testimonio. ¿Solo 50? Masaiko se despabiló al instante y se puso de pie. 50 tampoco está mal. Frotó la cabeza del pequeño a su izquierda, solo para descubrir que la manga de su derecha estaba siendo jalada. ¿Kimimaro? ¿Por qué estás de este lado? Masaiko lució desconcertado y se giró lentamente. Por favor que no sea Kisame. Puede que tenga que cortarme la mano. Al girarse, Masaiko exhaló un profundo suspiro de alivio. Señor, soy un adulto. Deje de frotarme la cabeza. Masaiko sonrió. Yagura, ve a pararte junto a Kimimaro y di de nuevo que eres un adulto. Además, a mis ojos, ¿qué diferencia hay entre adultos y niños? Todos son niños. Yagura. Durante estos últimos días en la Villa de la Niebla, Masaiko y Yagura se habían familiarizado. Desafortunadamente, el Shota mayor de edad era difícil de llevarse. Su lealtad a la Villa de la Niebla seguía siendo muy fuerte. Hace unos días, esos pequeños clanes con Keke y Genkai habían enviado casi la mitad de sus fuerzas de combate a reclutar, interceptar, a Yagura, solo para ser eliminados todos por él al final. Un Jinchuriki perfecto de las 3 colas con una fuerza descomunal, era capaz de pelear en igualdad de condiciones con Kushina en la guerra anterior. Si no fuera por su personalidad algo poco confiable, y la necesidad de pacificar a los otros clanes con Keke y Genkai, el cargo de quinta Mizukage debería haber sido suyo.
Observando cómo los ninjas del país del agua se dispersaban gradualmente, Masahiko dirigió su mirada hacia Agetsu Ozuki. Es hora de enviarte a ascender al cielo. Área central de la Tierra de la Lluvia, la batalla se acercaba a su fin. Ansó, apoyándose en su guadaña, había llegado a un callejón sin salida. Miró a la salamandra, que parecía haber sufrido algún tipo de fuerza desgarradora, dejando solo la mitad de su cuerpo destrozado. Luego miró a Obito, que estaba sentado derrumbado en el suelo, apretándose un ojo del que en ese momento brotaban lágrimas de sangre. Mangekyo Sharingan, habilidades espaciales. Sufrió la desventaja de carecer de inteligencia. Si la salamandra no hubiera sido eliminada al instante, incluso enfrentando un asedio de 4 contra 1, habría tenido confianza en pelear y ganar. Mokoso Uchiha, admito que lo hiciste bien. Ameyuri Ringo finalmente no escatimó en elogios mientras se acercaba a Anso blandiendo sus espadas del trueno. Detrás de Anso, Yaiko había estado esperando desde temprano para evitar que escapara. Anso sostuvo su guadaña con ambas manos y se irguió. ¿Acaso creen que Anso de la salamandra simplemente se dejará masacrar solo porque perdió a su salamandra? En los últimos momentos de su vida, Anso no usó más ninjutsu, sino que eligió el estilo de combate de un samurái. Hasta que, murió en batalla. Capítulo 298. Un niño en cada mano, dos tipos feos siguiendo por detrás costa de la Tierra del Agua. Meiterumi, quien acababa de convertirse en la quinta Mizukage, acompañada por un Mangetsu Ozuki que apretaba los dientes y el Yota mayor de edad Yagura, despidió al trío de Masahiko. Habiendo hecho un viaje a la Villa de la Niebla, además de llevarse a Kimimaro, también trajo a Kisame como un bono adicional. Les doy 3 días para pagar su deuda. Gritó Masahiko por encima del hombro. Descuide, señor, respondió Meiterumi. Mangetsu Ozuki, sin embargo, soltó un resoplido frío, se dio la vuelta y regresó a visitar a su gravemente herido padre. Después de la ceremonia de inauguración de la quinta Mizukage, el ex cuarto Mizukage, Angetsu Ozuki, fue confiadamente a ver a Masahiko para ascender al cielo. Sentía que con su técnica de hidratación, incluso caer desde una altitud de más de 1000 metros no resultaría en heridas demasiado graves. Masahiko expresó que era demasiado joven. Abriendo el modo sabio, Masahiko lo envió a una altitud de 4000 metros. Tardó 1 minuto completo en caer de vuelta. Incluso con un grupo de ninjas de liberación de agua usando ninjutsu para atraparlo, y su propia hidratación, igual terminó gravemente herido y al borde de la muerte. Ni siquiera lo pensó. Entre haber liderado el ataque a la Tierra de los Remolinos anteriormente y llamar a Masahiko viejo inmortal de la Tierra de los Remolinos, ¿cómo podría Masahiko posiblemente dejarlo ir a la ligera? A casi 50 años de edad, sufrir heridas tan graves significaba que prácticamente tendría que retirarse permanentemente. Dios, ¿vamos a tu reino? Ah. Kimimaro tropezó y casi cayó al agua. Masahiko lo agarró con resignación. Ten cuidado, no te distraigas. Después de la recuperación de tierras de Masahiko, la distancia marítima entre la Tierra de los Remolinos y la Tierra del Agua era de menos de 10.000 metros. Si no fuera por la niebla, los dos países realmente podrían verse el uno al otro a través del mar. Masahiko no regresó directamente volando con Kimimaro porque descubrió que Kimimaro, quien tenía aproximadamente la fuerza de nivel Chunin, no podía caminar sobre el agua. No es mi reino, es mi país. No, nuestro país. El rostro de Kimimaro estaba lleno de emoción, pero no se atrevía a distraerse hablando, controlando cuidadosamente su cuerpo para caminar sobre la superficie del mar. Masahiko miró hacia atrás. Meiterumi y Yagura seguían observando desde la costa de la Tierra del Agua. La distancia actual era de aproximadamente 200 metros, y habían estado caminando durante aproximadamente 20 minutos. Verdaderamente una gran distancia, la Tierra de los Remolinos y la Tierra del Agua. El rostro de Kisame lucía sombrío, la sensación de un futuro desolador se intensificaba, a decir verdad, su cara nunca había tenido buen aspecto. Señor, ¿no debería practicarse una habilidad básica como caminar sobre el agua en cualquier momento? ¿Por qué debe practicarse en un momento como este? Masahiko sacudió la cabeza. No entiendes. Kisame. ... ¿Cómo diablos se supone que voy a entender? Media hora después. Kimimaro, estás mejorando. Ya casi cubrimos la mitad de la distancia, sigue así. Masahiko ofreció unas palabras de aliento, miró alrededor, formó una garra con su mano derecha y succionó un pez grande del agua. Movilizando chakra de atributo fuego, asó el pez rápidamente y se lo entregó a Kimimaro. Es mediodía. Come algo, descansa un poco, y luego continuamos. Gracias por el regalo de Dios. Masahiko sacudió la cabeza. Este niño.
Atrapó otro pez y se lo entregó a Kisame. Come tú también. Kisame se sobresaltó. Gracias, señor, pero no tengo chakra de atributo fuego. Masahiko quedó atónito. ¿Los tiburones comen comida cocida? Kisame no tenía ganas de hablarle y le puso los ojos de pez muerto en blanco. No fue hasta el atardecer que el trío regresó a la tierra de los remolinos. Después de más de medio día de entrenamiento, Kimimaro había dominado completamente la habilidad básica de caminar sobre el agua. Masahiko no notificó a nadie de su regreso con anticipación. Despidió con un gesto a algunos miembros de élite de la patrulla que lo vieron. A pesar de una operación tan discreta, seguía habiendo alguien esperándolo en la orilla, lo que lo conmovió mucho. ¿No es este Sabusa el sin espada? ¿Quieres unirte a nuestra tierra de los remolinos? Masahiko bromeó con una sonrisa. ¿Kisame Oshigaki? Sabusa era muy orgulloso. Ignorando a Masahiko, miró a Kisame, la celebridad de la Villa de la Niebla. Masahiko no se molestó y contraatacó. Yo invité a Kisame. Tú eres solo un bono que vino con la niña de al lado. El trato es bastante diferente. Aunque sabía que Aku era un chico, Masahiko deliberadamente lo llamó niña. Señor Sabusa, habló Aku suavemente, con una expresión como si tuviera miedo de herir el orgullo de Sabusa. TCH. ¿Cuántos días llevan esperándome aquí? Preguntó Masahiko con una sonrisa. Sabusa no respondió, así que Aku susurró. 3 días. Aku, no hables tanto. Viendo a Aku presionar cuidadosamente sus labios juntos, Masahiko sacudió la cabeza con resignación. No solo Aku se veía como una chica, sino que sus movimientos también eran como los de una chica. Sin embargo, irrazonablemente, era un chico. Como si de repente recordara algo, Masahiko se volvió hacia Kimimaro y señaló a Aku. Recuerda, ese es un chico. Kimimaro asintió con una expresión inocente, y Kisame volvió a poner los ojos de pez muerto en blanco. Vamos, síganme. Su viejo ancestro les dará cargos oficiales. Masahiko tomó la mano de Kimimaro, caminó hacia Aku, y tomó también su mano. Un niño en cada mano, con 2 tipos feos siguiendo por detrás. Esta era la cosecha completa de este viaje a la Villa de la Niebla. Dentro del salón del jefe del clan, Masahiko llevó a los 4 a encontrarse con Nagato y Minato. El dúo de la doble puerta había estado trabajando juntos estrechamente recientemente y tenían una buena relación. Bajo la guía del cuarto Hokage, Minato, las habilidades administrativas de Nagato finalmente habían mejorado. Aparte del yo-yo que simplemente no podía cambiar, se veía cada vez más como un líder calificado. Maestro. Gran anciano. Los dos habían recibido noticias del regreso de Masahiko hace rato y sabían que había traído a algunos ninjas de la niebla, así que lo esperaron allí. Masahiko asintió y señaló a Kisame y Sabusa. Estos dos eran originalmente ninjas de la niebla, deberían reconocerlos. Ahora han elegido abandonar la oscuridad y abrazar la luz, uniéndose a nuestra tierra de los remolinos. Sabusa contrajo su frente, y Kisame puso los ojos de pez muerto en blanco. Masahiko los ignoró y continuó. Añadiendo el Sameada de Kisame Oshigaki, ahora tenemos 5 espadas ninja. Es hora de formar los espadachines ninjas. Ya me las arreglaré para conseguir las 2 espadas restantes. En realidad, en la Villa de la Niebla, Masahiko había tenido la oportunidad de pedir las espadas gemelas Hiramekarei, pero las miraba con cierto desdén. La espada era demasiado pesada, y su poder dependía del número de enemigos eliminados. Algo así era bastante inútil. Dale la espada del verdugo a este tipo sin cejas. Ustedes dos pueden elegir los candidatos para las otras 3 espadas. Sabusa lució sorprendido. No le importó el comentario sobre su falta de cejas. Simplemente no esperaba obtener una espada ninja tan fácilmente. Originalmente pensaba que tendría que hacer algo para demostrar su lealtad. Nagato asintió, indicando que lo había anotado, y luego vaciló levemente. Maestro, los espadachines ninjas. Masahiko se rascó la cabeza. Los espadachines ninjas no necesitan tener misiones específicas, ni necesitan actuar colectivamente. Trátenlo simplemente como un título especial para Jin, del tipo que toma misiones individualmente. Entendido. Masahiko asintió y miró a Kimimaro y Aku. Estos 2 niños tienen talentos especiales. Los métodos de educación de la Academia Ninja no son del todo adecuados para ellos. Los guiaré por un período de tiempo, y luego puedo entregárselos a Konanakusina, o incluso a ustedes dos. Pensando por un momento, su mirada se detuvo en el delicado rostro femenino de Aku por un segundo. Lo mejor sería encontrar una chica para que se una a ellos, una que sea un poco bonita.
Si Kimimaro y Yaku pasaban demasiado tiempo juntos, Masahiko estaba verdaderamente un poco preocupado. Capítulo 299. Karin. Hermano cara de tiburón, quédate aquí por ahora. Mañana, cuando seleccionemos a los dueños de las otras 3 espadas ninja, alguien vendrá a buscarte. Habiendo ubicado a Kisame, Masahiko miró a los 2 niños con un ligero dolor de cabeza. Desde que había dejado el lado de Sabusa, la expresión en el rostro pequeño de Aku no había sido del todo normal. Y al mirar a Kimimaro, aferrado firmemente a su manga, como si nunca fuera a soltarla. En realidad, el mejor método sería dejar que se cuidaran el uno al otro, organizarlos juntos, y dejar que gradualmente se desprendieran de esta dependencia poco saludable. Pero esto, una orientación adecuada debe cultivarse desde pequeños. Sería mejor organizar que una chica se uniera a su equipo mañana y ver qué pasaba. En cuanto a hoy. Si yo no entro al infierno, ¿quién lo hará? Así pues, esa noche en la habitación de Masahiko, un niño pequeño se convirtió en 2. Mientras tanto, en el área central de la Tierra de la Lluvia, los ninjas de la Villa de la Hoja, la Villa de la Roca y la Villa de la Lluvia nativa tuvieron un entendimiento tácito de no atacarse entre sí. Buscaron por todas partes, pero su única cosecha fue la mitad de una salamandra y algunos rastros de batalla. Y en otro espacio que no podían ver, 2 hombres y 2 mujeres yacían desparramados como cadáveres. Yaiko, esta vez finalmente entiendo por qué trajiste a estos 2 chicos, habló Ameyuri Ringo con debilidad. Yaiko se incorporó. Después de todo, es un ninja conocido como semidios. No era tan fácil de tratar. Si no fuera por su vejez, y Obito usando ese movimiento, probablemente no hubiéramos podido retirarnos sin heridas. Jeje. Obito se rió tontamente un par de veces. Rin también se incorporó y golpeó levemente con su pequeño puño la pierna de Obito, haciendo que Obito tragara su risa tonta. Hermano mayor Yaiko, ¿por qué nos escondimos en el espacio? ¿No íbamos a tomar el control del régimen de la Tierra de la Lluvia? Preguntó Obito. Tenemos que descansar en el espacio por un día. La Tierra de la Lluvia sigue siendo un campo de batalla ahora mismo. En cuanto a tomar el control del régimen, con él es suficiente. Yaiko miró hacia el otro lado, donde yacía el cadáver de Ansho. Ameyuri Ringo se esforzó por sentarse derecha, echó un vistazo a Ansho, y luego al pie aplastado de Ansho. Mocoso, ¿dónde aprendiste ese truco tan sucio? Jeje. Obito siguió riendo tontamente. Rin, extraño al maestro. Hace 2 años que no se ve al maestro. Espero que después de que termine la guerra, el maestro pueda regresar a Konoha, respondió Rin, y luego se volvió hacia Yaiko. Hermano mayor Yaiko, ¿qué vas a hacer después? Todavía no sabían que Agoromo era Masahiko. Yaiko la miró de reojo. Una vez que nuestras heridas sanen, tomaremos el control del régimen de la Tierra de la Lluvia y lideraremos a este país para salir del caos de la guerra. Obito, ¿y nosotros? Obito se rascó la cabeza y habló con ligera vergüenza. Hermano mayor Yaiko, los 2 solo podemos ayudarte por un tiempo más, luego tenemos que regresar a Konoha. Aunque le debían la vida, haber ayudado en el asedio y la muerte de Ansho había compensado en gran medida esa deuda. Después de todo, Obito todavía tenía sus amigos e ideales en Konoha. No podía simplemente unirse a Akatsuki por un capricho. Por supuesto, la razón más importante era que todavía no le había presumido su recién adquirido Mangekyo Sharingan a Kakashi. Yaiko cerró los ojos levemente. ¿Konoha, eh? Entonces vuelvan. Ese era uno de los principales culpables que trajo dolor a la Tierra de la Lluvia, pero también era la aldea del maestro Jiraiya y de Obito y Rin. Al día siguiente, temprano en la mañana, Masahiko abrió los ojos soñoliento, se dio vuelta y casi se cayó al suelo. Sentándose derecho y viendo con claridad sus alrededores, Masahiko sonrió amargamente y sacudió la cabeza. 2 niños inseguros dormían en la gran cama de Masahiko, con una gruesa división añadida en el medio por el propio Masahiko. En cuanto a lo que Masahiko estaba sentado, eran 3 sillas colocadas una al lado de la otra. Eso era donde había dormido. No es que no hubiera pensado en usar la liberación de tierra para hacer un cama de ladrillos calentados, pero limpiar ese tipo de cosa era demasiado molesto. Masahiko simplemente se las arreglaba por una noche. Una vez que los 2 niños superaran el miedo inicial de haber llegado a la tierra de los remolinos, Masahiko no planeaba quedarse constantemente a su lado, dejándolos adaptarse lentamente por su cuenta. Despertando a los 2 pequeños, Masahiko los llevó a desayunar, y luego los llevó a la casa de Kusina. Gran ancestro. Naruto había sido educado bastante bien por Kusina, sabiendo tomar la iniciativa de saludarlo.
Luego sus ojos se movieron de un lado a otro y se detuvieron en el rostro de Aku. Viendo su mirada curiosa, Masahiko se rió entre dientes y sacudió la cabeza. A veces, la verdad es desesperante. Dejando que los tres niños se conocieran, Masahiko llevó a Kusina aparte. ¿Hay alguna niña con talento natural en la tierra de los remolinos recientemente? Quiero añadirla al equipo con esos dos niños. Kusina se sobresaltó. ¿Estos son los dos niños que trajiste de la Villa de la Niebla? No hace falta añadir a alguien específicamente, ¿verdad? Solo con los dos está bien, ¿no? Masahiko sonrió y habló en voz baja. Los dos son chicos. ¿Qué tiene de malo que sean chicos? Kusina observó cuidadosamente la expresión de Masahiko, y luego adoptó una expresión de bisabuelo. Estás pensando demasiado. No llegaría a ese punto, ¿verdad? Este tipo de cosas, es mejor prevenir que lamentar. Kusina sonrió con resignación. Está bien entonces. Hablando de chicas, sí conozco a una que podría ser adecuada. Es una estudiante de primer año en la Academia Ninja, tiene casi 7 años. Oh. Masahiko se alegró. Originalmente solo fue a ver a Kusina para preguntar tentativamente. Si ella no conocía a nadie, iría a preguntar en otro lugar. No esperaba obtener un resultado concreto. Bisabuelo, después de convertirme en la Jinchuriki de las 9 colas, también adquirí algunas habilidades sensoriales. Esa chica se siente un poco similar a ti en mi percepción. He estado queriendo decirte esto. ¿Similar a mí? La comisura de la boca de Masahiko se contrajo. Podría ser que Kaguya Otsutsuki se hubiera disfrazado e infiltrado en la tierra de los remolinos. ¿Cómo se llama? Karin Uzumaki. Masahiko quedó atónito, murmurando internamente. Así que es ella, con razón. Miró a Kusina. Parece que has estado prestándole atención a esta niña por bastante tiempo. Kusina sonrió. Esta niña se lleva muy bien con mi carácter. Cuando se gradúe de la Academia Ninja, quiero tomarla como mi discípula. Y aunque es un poco mayor que Naruto, su talento es bueno, así que estaba pensando, para. El rostro de Masahiko se ensombreció, interrumpiendo a toda prisa. ¿Cuántos años tiene Naruto? Además, ¿no estás jugando a la casamentera de forma un poco demasiado arbitraria? ¿Cómo es arbitrario? Lo que quieras. Todavía es temprano, las clases no deberían haber comenzado. Llévame a encontrarla. Kusina asintió, le dijo a Naruto que se quedara en casa portándose bien, y llevó al trío de Masahiko a la Academia Ninja. Naruto incluso se despidió cortésmente. Adiós, gran ancestro. Adiós, hermano mayor y hermana mayor. Masahiko se rascó la cabeza. Realmente no le importaba que Naruto llamara a Aku hermana mayor. En cambio, miró a Kusina. Vigila bien a Naruto. Sigo sintiendo que este comportamiento tan obediente de repente es algo sospechoso. Yo siento lo mismo, Kusina estuvo profundamente de acuerdo. Bajo la guía de Kusina, Masahiko conoció a la pequeña Karin. Tía Kusina. Saludó Karin, su mirada ignorando a Masahiko y posándose directamente en los dos niños detrás de él. Cuando vio a Kimimaro, dos palabras saltaron a sus ojos. Chico guapo. Cuando vio a Aku, otras dos palabras saltaron a sus ojos. Rival amorosa. El dolor de cabeza de Masahiko empeoró. Capítulo 300. La batalla por la espada del verdugo. Karin parecía muy familiarizada con Kusina, pidiéndole información en voz baja sobre Kimimaro y Aku desde un lado, con la expresión de su rostro cambiando constantemente. Un chico. Tras un grito fuerte, Karin miró fijamente el pequeño rostro de Aku, que era más bonito que el suyo, dudando por un momento de su propia existencia. Un momento después, volvió en sí, y su mirada hacia Aku se volvió aún más cautelosa. Un chico era muy probable que se convirtiera en un oponente invencible. Masahiko tosió 2 veces con resignación, atrayendo la atención hacia él. Kusina sonrió y trajo a Karin frente a Masahiko. Bisabuelo, esta es la chica. Bisabuelo. Masahiko sonrió. Puedes llamarme gran ancestro, o también gran anciano. Karin finalmente entendió la identidad de Masahiko y habló con ligero nerviosismo. Hola, gran anciano. Añadiendo a Karin, que cultiva en dualidad la detección y la curación, entre Kimimaro y Aku se forma una composición de escuadrón excelente. No, simplemente es tan buena como puede ser. Masahiko se alegró internamente y se volvió hacia Kusina. Tienes buen ojo para elegir discípulas. Añadir a Karin entre los dos es justo lo que se necesita. Los guiaré por 2 meses primero, y después del año nuevo, puedo entregarte todo el escuadrón.
Masahiko necesitaba primero examinar qué estaba pasando con la enfermedad del Kekkei Genkai del clan Kaguya, enseñarle a Aku algunas técnicas secretas de liberación de hielo, e instruir a Karin sobre el ojo mental de Kagura para detectar y sobre cómo ser mordida correctamente. Kusina, sin embargo, estaba un poco reticente. Originalmente solo quería tomar a Karin como su única discípula, incluso aspirando a una nuera. Ahora teniendo que guiar a 3 personas, todavía tenía que educar a Naruto. Tía Kusina, susurró Karin, pidiendo ayuda al ver la situación. Al conocer a Masahiko por primera vez, parecía algo reservada. Masahiko estaba muy complacido. Esta era la actitud correcta al enfrentarse a una figura legendaria. Chica, tienes un futuro brillante. Naruto comenzará la escuela pronto después del año nuevo, así que no necesitarás vigilarlo todos los días, añadió Masahiko. Tras repetidas persuasiones, Kusina finalmente aceptó. Quedamos en eso entonces. Ve a tramitar el retiro de Karin de la academia, y yo me la llevo. Kusina puso los ojos en blanco. Bisabuelo, no debería requerirse el consentimiento de sus padres para esto. Oh, qué fastidio, Masahiko hizo una pausa. Kusina, te lo dejo a ti. Descargando todos los asuntos complicados en Kusina, diciéndole que trajera a Karin a buscarlo después de manejarlos, Masahiko llevó a los 2 pequeños de regreso. Sin nada más que hacer, iba a examinar el cuerpo de Kimimaro. Kimimaro, Aku, ¿recuerdan a la tía Kusina de hace un momento? Después del año nuevo, ella será quien los guíe. El rostro de Kimimaro se tensó. Dios. Masahiko sacudió la cabeza. No puedes estar conmigo todo el tiempo. Necesitas compañeros. Aku, y esa pequeña Karin de hace un momento, todos se convertirán en tus compañeros. No te preocupes, incluso con Kusina guiándolos, no es que no puedan verme. Si me extrañan, solo vengan a buscarme, consoló Masahiko con resignación. Kimimaro seguía algo reticente, pero al ver que Aku no decía ni una palabra, le dio vergüenza volver a hablar. ¿Y tú, Aku? Entrena duro. Una vez que te conviertas en Chunin, puedes seguir a Sabusa si quieres. Ya no te lo impediré. Seguirlo ahora solo retrasará tu propio talento. El tenso rostro pequeño de Aku finalmente mostró algo de color. Masahiko sacudió la cabeza con resignación, murmurando. Uno por uno, todos son niños problemáticos. Un alboroto repentino llegó desde no muy lejos. Masahiko dirigió la mirada y vio un edificio similar a un estadio de Konoha. Percibiendo por un momento, Masahiko mostró una sonrisa. Mirando a los 2 niños. Vamos, los llevaré a ver un espectáculo. Aku, Sabusa también está ahí. Este era un lugar construido específicamente para los exámenes Chunin en la tierra de los remolinos, pero quienes peleaban dentro en ese momento no eran Genin, sino Jnin. La razón de la batalla era naturalmente seleccionar 3 espadachines ninjas, no 3, sino 4. Actualmente peleando en la arena estaban un Chunin de élite de la tierra de los remolinos y Sabusa. Masahiko ni siquiera necesitaba percibirlo. Con solo ver la niebla que envolvía toda la barrera era suficiente para saberlo. Señor Sabusa, murmuró Aku suavemente, su pequeño rostro lleno de tensión. Está bien, Sabusa no va a morir, consoló Masahiko sin piedad. En un combate de este nivel, solo Minato o él mismo actuando como árbitro podría rescatar a la parte derrotada en el primer momento para prevenir bajas. Masahiko podía percibir el chakra de Minato en el centro de la arena, lo que significaba que ya fuera que Sabusa ganara o perdiera, no moriría. Al otro lado, Nagato notó la llegada de Masahiko y se acercó. Con sus pasos, el lugar fue quedando gradualmente en silencio. Anteriormente, el público había estado animando al miembro del clan Uzumaki en la batalla. Maestro. Nagato lucía culpable, sin siquiera decir yo esta vez. ¿Qué está pasando? Los miembros del clan tienen algunas objeciones respecto a que usted asignara directamente la espada del verdugo a un ninja de la Villa de la Niebla, y quieren disputar la propiedad de la gran espada. Masahiko sacudió la cabeza con una sonrisa. ¿Y el hermano cara de tiburón? El Sameada de Kisame Oshigaki originalmente le pertenecía a él de todas formas, así que, entiendo. Masahiko suspiró y miró a Aku. La espada del verdugo es en realidad la recompensa de Sabusa por dejar que esta chica se una a nuestra tierra de los remolinos. Pero ya que los miembros del clan tienen algunas objeciones, que sea un desafío entonces. Nagato exhaló un suspiro de alivio, y Masahiko añadió. Sin embargo, el número de retadores se limita a 3, realizados a lo largo de 3 días, y las batallas en equipo no están permitidas. Un ninja que falle al disputar esta espada del verdugo no podrá continuar seleccionando de las otras 3 espadas ninja. Entendido. Clan.
Un fuerte sonido de armas chocando resonó, y la niebla en el centro de la arena se dispersó gradualmente. La larga espada de Sabusa fue bloqueada por el kunai de Minato, y detrás de Minato estaba un ninja de la tierra de los remolinos con expresión abatida. En este combate, Sabusa Momochi es el ganador, anunció Minato en voz alta, y el público mostró expresiones de pesar. Sabusa también estaba al límite de sus fuerzas, tambaleándose, pero al captar a Masahiko con el rabillo del ojo, inmediatamente usó su larga espada para apoyar su cuerpo, y su mirada se agudizó. No se sabía si era para evitar que Masahiko lo mirara con desdén, o para no perder las apariencias frente a Aku. El pequeño rostro de Aku se sonrojó. Su personalidad introvertida mantuvo sus vítores al borde de sus labios, incapaz de ser gritado sin importar qué. Era increíblemente tierno. Masahiko sonrió y le frotó la cabeza. Sabusa podría no ser necesariamente capaz de proteger esta espada del verdugo. Si fuera Kisame, aparte de los 4 que incluyen a Minato, verdaderamente no hay nadie en la tierra de los remolinos que pudiera vencerlo. Pero Sabusa, probablemente hay 7 u 8 ninjas en la tierra de los remolinos con una fuerza comparable a la suya. Si no puede protegerla, empezará una historia de lucha como no subestimes al joven y pobre, sus cejas ya están completamente desaparecidas. Si lucha hasta que también se le caiga el pelo, podría volverse invencible. El hilo de pensamiento de Masahiko empezó a divagar de nuevo. «Maestro», habló Nagato suavemente. Masahiko volvió a la realidad. «No es nada», continúa organizando el combate. «Nos iremos después de ver un poco». Masahiko miró hacia atrás a los 2 pequeños. Dejarlos presenciar la fuerza central de la tierra de los remolinos. Su primera meta es superarlos.